El arte griego antiguo enfatizaba la importancia y los logros de los seres humanos. Si bien gran parte del arte griego está destinado a honrar a los dioses, estos fueron creados a imagen de los humanos. Muchas obras de arte eran patrocinadas por el gobierno y estaban destinadas a la exhibición pública. Por lo tanto, el arte y la arquitectura eran un gran motivo de orgullo para los ciudadanos y se pueden encontrar en diversas partes de la ciudad. Normalmente una ciudad o estado reservaba un terreno a gran altitud para una acrópolis, una parte importante de la ciudad reservada para templos o palacios. Los griegos celebraban ceremonias y festivales religiosos, así como importantes reuniones políticas en la Acrópolis. Ahora hablaremos del mural llamado Espíritu Feroz del artista Roberto Peremese, presentado del 7 de marzo al 6 de abril del año 2025 en el Centro Cultural Peruano-Japonés. Este explora un universo simbólico que fusiona graffiti, psicodelia y arte urbano. La muestra refleja el contraste entre lo espiritual y lo mundano, lo natural y lo urbano, mediante un lenguaje visual psicodélico. Este incluye pinturas en técnica mixta, esculturas policromadas y un gran mural pintado con aerosoles. En nuestro grupo hemos encontrado relación sobre este mural que representa la cosmovisión andina con los murales griegos, ya que refleja visiones del mundo, creencias sobre lo espiritual y la relación entre el ser humano y lo trascendente, ya que el arte de Peremese puede verse como una forma contemporánea de retomar ese propósito ancestral de los murales griegos, ya que estos últimos provocan reflexión y conectar con fuerzas invisibles. En la escultura griega seguramente se nos viene a la mente figuras de mármol perfectas, dioses y héroes griegos, pero detrás de cada una de estas obras hay algo mucho más profundo, una historia de creatividad, técnica, de esfuerzo humano y también de preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son los materiales y técnicas que empleamos? ¿Quiénes son los principales maestros que crearon estas esculturas? ¿Y qué nos querían transmitir? En sí, a primera vista, estos nos transmiten belleza y las diversas facetas de la humanidad, pero si lo vemos mucho más a fondo, no solo nos comunica eso, sino mucho más, ya que reflejan una visión compleja, cercana y profundamente empática del ser humano. En sus formas no solo hay estética, sino también emoción, expresión y simbolismo. Estos no eran simplemente adornos, sino auténticos medios de comunicación visual, en el sentido de que las estatuas griegas eran una forma de hablar sin palabras, una manera sutil y poderosa en la que los griegos expresaban su mundo, sus valores y su manera de entender la vida. Por ello, muchas de estas obras fueron creadas para espacios significativos como templos, plazas o tumbas, donde cumplían sus funciones religiosas, políticas y conmemorativas. Como sabemos, en la antigua Grecia había bastantes formas de arte. Una de las más importantes es la cerámica. Tenían un significado bastante claro en base a lo que se quería expresar en ellas. Se utilizaban para inmortalizar y plasmar momentos de suma importancia como matrimonio y acicalamiento. Este último se refiere al cuidado de la imagen personal tanto en hombres como mujeres. En cuanto a los hombres, se cuidaba bastante el atuendo, el afeitado y el cuidado del cabello. En las mujeres era prácticamente lo mismo con el agregado del maquillaje, ya que estos resaltaban bastante su belleza. Según el artículo Discursos humorísticos de la cerámica griega clásica, dentro de este ámbito están algunos ejemplos de aquel mundo visual y su metodología para comunicar ideas. Específicamente se comunicaba lo festivo y lo cómico. Ahora hablaré de algunas diferencias en cuanto a las costumbres con la actualidad plasmadas en cerámica, que según el artículo Mujeres griegas en las imágenes de la cerámica, podemos aclarar cuáles fueron las expectativas de la sociedad patriarcal respecto a las mujeres en la antigua Grecia. La abundancia de motivos textiles como escenas de matrimonio y de acicalamiento, como lo mencioné anteriormente, son evidencia de las obligaciones femeninas en la antigua Grecia. Una mujer virtuosa teje, cuida su belleza y procrea futuros ciudadanos según esta visión, lo cual representa un contraste bastante grande con la actualidad. Teatro y música en el tiempo griego. En la música tenemos lo que es los instrumentos musicales, la cítara griega antigua. Bueno, los griegos empezaron a estudiar la teoría musical en el siglo IV a.C., que, se restringieron algunas cosas por los efectos morales y terapéuticos que restringía Platón, su cierto estilo por su influencia ética, y hoy, se conserva un fragmento de 32 piezas, destacando la canción de 6 kilos. Por otro instrumento tenemos lo que es el formín griego. La música se caracterizó porque se expandió mucho en lo que fue la religión, en lo que es las procesiones, himnos y oraciones interpretadas con un coro profundamente profesional. También se realizaban competencias musicales con fines religiosos. En la educación,
La música enseñaba a formar el carácter de las personas, enseñar disciplinas y mejorar la coordinación de actividades físicas mediante los coros. Bueno, estas actividades mayormente se realizaban en lo que eran hombres, pero también en algunas ocasiones o en contextos privados participaban lo que eran las mujeres. El teatro griego comenzó en el siglo IV a.C. en Atenas, con la representación de obras trágicas en festivales religiosos que a su vez inspiraron el género de las obras griegas cómicas. Los dos tipos de teatro griego serían enormemente populares y representaciones se extendieron por todo el Mediterráneo e influyeron en el teatro helenístico y romano. Los precursores del arte griego fueron los minoicos y micénicos. Ambas culturas construyeron palacios. El más famoso es el de Cognos en Creta, cuya arquitectura estaba basada en dinteles sujetos por columnas, muchas de ellas muy coloridas. Además, estos minoicos solían pintar frescos en sus paredes, con representaciones naturalistas como delfines y toros. Y no solo en paredes, también pintaban en su cerámica, la de Camares, muy famosa en el mundo antiguo. Los micénicos levantaron las primeras acrópolis en la Helade y murallas enormes. Sobre los dinteles de las entradas de las mismas se solían colocar relieves de seres protectores. También construyeron unas salas que servían como lugar de rituales, el megarón y unas cámaras funerarias abovedadas llamadas tolos. Tras la invasión doria, estas culturas entraron en una época de decadencia, la época oscura, que acabó en el 776 a.C., y en ese año comenzó la civilización que conocemos como la griega. Los griegos han tenido un gran impacto en la actualidad, específicamente con el arte. Gracias a sus innovadoras técnicas, el arte griego sentó las bases de los ideales artísticos, que aún siguen vigentes. Por ello, su legado demuestra que el arte no solo es una expresión de creatividad, sino también una forma de comprender y perfeccionar la visión del ser humano.